Ejercicio guiado número 45. Acceso a base de datos. Bien, pues en este ejercicio vamos a recapitular lo que es la ejecución de consultas desde la aplicación. Para ejecutar una consulta sobre la base de datos desde la aplicación Java se tiene que ejecutar una instrucción usando un objeto sentencia de la siguiente forma: result ctr, sentencia execute query, result, y ya después viene la consulta en SQL. Bien, pues la consulta SQL es una cadena que tiene forma de consulta SQL bien escrita, obviamente sin fallos. Bien, pues debemos de observar eh, cada parte de la programación de las consultas. La ventaja de esto es que el usuario puede escribir el nombre de una tabla cualquiera dentro de un cuadro de texto o txt tabla y ejecutarse este código y se extraerá el contenido de dicha tabla. El usuario puede decir lo que quiere consultar. En este ejercicio 1 vamos a crear un nuevo proyecto. Se requiere realizar una aplicación de base de datos que nos muestre información sobre los trabajadores de la empresa Manemsa. Esta aplicación le dará al usuario la capacidad de elegir la información que se quiere extraer de la base de datos, es decir, el usuario tendrá cierto control sobre las tablas de que se realizan. Vamos a crear un formulario JFrame llamado ventana principal. En lo que vamos a agregar es un JTextPane. Ahí lo tenemos. Lo agregamos. Le vamos a dar un ensanchamiento un poco más grande. Y ya que lo tenemos, vamos a agregar un JButton. Le vamos a cambiar el texto, le vamos a poner ver todos los trabajadores. Bien, pues el botón se llamará btn todos y el JTextPanel se llamará txtpanel. Bien, para que este programa pueda trabajar con la base de datos Manemsa tendremos que preparar a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear la subcarpeta y copiar en ella el fichero de base de datos Manemsa que tiene la carpeta mis documentos. Vamos a alguna carpeta, algún archivo, lo podemos copiar para pegarlo en nuestro proyecto. Vamos a trabajadores, que es el proyecto actual en el que estamos trabajando, y ahí lo tenemos. Bien, ahora lo que ya podemos hacer es seguir trabajando eh, en NetBeans. Vamos a añadir al programa los objetos conexión, connection y sentencia, statement, como globales. Ahí estamos haciéndolo. Vamos a agregar el import Java SQL connection. Para el de abajo también vamos a agregar el import Java SQL. Bien, ya que los tenemos, vamos a crear el procedimiento preparar base de datos y llamarlo desde el constructor. Preparar base de datos y llamarlo desde el constructor.
Bien, vamos a crear el procedimiento preparar base de datos. Y vamos a comenzar con la programación. La programación de este procedimiento va a ser igual que los anteriores. Bien, ahí seguimos. Programamos el try catch. Recordemos que este try catch es para evitar posibles fallos y vamos a mandar un mensaje a un hot option panel que nos diga que hay un error al cargar el controlador en caso de que haya un fallo en el proceso de carga del controlador. Y ya tenemos la primera parte. Bien, lo que estamos haciendo a continuación es, es acceder a una base de datos, es decir, crear el objeto conexión. Habíamos comentado que el objeto conexión es el que efectúa la conexión real con la base de datos. Se podría decir que es el objeto que permite abrir la puerta del fichero o de base de datos para entrar en él. Para construir este objeto conexión, el cual ya está declarado en la parte global de la clase, hacen falta tres datos. Posteriormente los vamos a ver. Bien, como decía, para construir este objeto de conexión hacen falta tres datos. Primero, el nombre de usuario que manipulará la base de datos. En el caso de Access no necesitamos indicar nombre de usuario, por eso tenemos la instrucción string user y una cadena vacía. Posteriormente también se requiere el password del usuario que manipulará esta base de datos. En Access tampoco necesitamos ningún password, como lo vemos a continuación. Y estamos viendo lo que es la DSN de la base de datos. DSN significa nombre del origen de datos. Y esta es una cadena de texto algo compleja que contiene información sobre el fichero de base de datos que queremos usar. La parte inicial de la cadena de la DSN pues nos resulta bastante interesante, es lo que comenzamos al principio. Y posteriormente es necesario también colocar este código, la creación de la conexión en un try catch para capturar cualquier error inesperado que se pueda producir en este paso, con un mensaje error al realizar la conexión. Y debemos añadir otro código a continuación del anterior. Vamos a agregar otro tree. En este código que vamos a agregar va a ser para
va a ser correspondiente al tercer paso necesario para poder acceder a la base de datos, que va a ser la creación del objeto sentencia. Bien, pues el objeto sentencia será el que nos permita ejecutar órdenes SQL sobre la base de datos, es decir, el objeto que nos permita actuar y manipular la base de datos. Ese objeto es vital y es el objetivo de toda esta preparación. Pues el objeto sentencia se crea a partir del objeto conexión, creado en el paso anterior usando la siguiente instrucción, de la que vimos primero: sentencia es igual a conexión create statement. Bien, ahí lo tenemos. Bien, como ha sucedido en los dos pasos anteriores, es necesario rodear esta instrucción con un try catch para capturar cualquier tipo de error inesperado, ya que se pudiera producir alguno. Eso, vamos a mandar un mensaje a algún JOption panel con el texto error al cargar el objeto sentencia. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a crear un import Java para Driver Manager. Posteriormente ya podemos ejecutar también el evento Windows Closing del JFrame. Vamos a botón derecho, eventos en Windows, buscamos Windows Closing. Bien, aquí tenemos el código. Lo que vamos a hacer es cerrar la conexión de la base con la base de datos. También hay que encerrar este código entre try catch para evitar posibles errores. Y para hacer esto vimos que se usó el método close del objeto conexión. Y pues ya que realizamos estos cuatro pasos, que es crear la subcarpeta base, añadir conexión y sentencia, y también el procedimiento de preparar base de datos y llamarlo del constructor y cerrar la conexión, ya que hicimos todo esto, ya podemos programar el botón btn todos. Nos vamos a su action performer. Se pretende que al pulsar este botón aparezca en el panel txt panel el contenido de la tabla de trabajadores. Para ello programamos el siguiente código dentro del action performer del botón btn todos. Lo que estamos ahí declarando son variables del tipo string, una llamada info con una cadena vacía, posteriormente cada nombre para cadena para el nombre, cada apellido, API para los apellidos, cada sueldo para el sueldo, cada fecha para la fecha obviamente. Posteriormente vamos a ingresar un tree. En esta parte vamos a ejecutar la consulta SQL.
Bien, ahí lo que indicamos en esa consulta SQL que vamos a seleccionar todos los trabajadores de la tabla trabajadores, todos los campos de esta tabla trabajadores y lo vamos a ordenar conforme al sueldo. Vamos a agregar un método before first, posteriormente un while, dentro de este while una condicional de un método next. Abrimos nuestro corchet, nuestras llaves. Ahí vamos a asignar cada valor de los campos a la variable cada nombre, cada ped, cada sueldo y cada fecha. Tenemos el primero es nombre, después apellido. Vamos en cada sueldo. Vamos a reemplazar el punto decimal por una coma decimal. Ahora vamos a trabajar con fecha. Bien, estamos manejando lo que es la fecha, creando substrings. Ya estamos casi en las últimas cadenas de este while, la última línea de código. Vamos a mandar a info los valores pues de info primero, posteriormente cada nombre, un espacio, cada pil, unos guiones, cada sueldo y otros guiones y cada fecha también. Y pues ahí tenemos con cada fecha.
Bien, ya que estamos ahí, vamos a mandar a un text panel toda esta información. Primero vamos a vaciar el panel de texto con el método setText y una cadena vacía. Posteriormente, ya que hemos creado esto, vamos a meter toda la cadena info al txt panel. Cerramos con catch y este nos va a indicar en caso de que suceda un error. Nos va a indicar con un hot option pane en un mensaje de diálogo que hay un error al consultar la tabla de trabajadores. Bien, ya podemos ejecutar el programa. Ahí lo tenemos, bueno, este es el anterior. Damos botón derecho, ejecutar. Tenemos un error al cargar la conexión, ahora va a hacer una conexión. Al consultar la tabla de trabajadores, eso quiere decir que hay un problema ya sea en el código, en la forma en que se fue declarando las líneas. Bien, ejecutamos y vamos a ver todos los trabajadores, ya nos aparecen efectivamente cada uno de los trabajadores. Bien, ahora nos vamos a la parte de diseño y lo que vamos a hacer es mejorar el programa. Vamos a añadir un cuadro de texto llamado txt sueldo. Primero una etiqueta, un JLabel. Posteriormente el cuadro de texto. Aquí lo tenemos. Vamos a agregar un botón con el texto igual y otro con el texto mayor que. Y otro con el texto menor que. Bien, pues se pretende que los botones funcionen de la siguiente forma. El usuario introducirá un sueldo en el cuadro de texto. Bueno, vamos a empezar a cambiar el nombre de las variables. Este se llamará txt sueldo. El botón de igual se llamará btn igual. El mayor que será btn mayor. Y el menor, btn menor. Bien, pues se pretende que estos botones funcionen de la siguiente forma. El usuario va a introducir un sueldo en el cuadro de texto txt sueldo.
Luego, si pulsa el botón igual, aparecerá en el panel todos los trabajadores que tengan un sueldo igual al introducido. En cambio, si se pulsa el botón mayor, aparecerá en el panel todos los trabajadores que tengan un sueldo mayor al introducido. Y si se pulsa el botón menor, aparecerá en el panel todos los trabajadores que tengan un sueldo menor que el introducido. Y pues vamos a comenzar programando el botón igual. Vamos a programar en el Action Performance del botón BTN igual lo siguiente. Bien, estamos programando lo que es el botón BTN igual. Declaramos todas las variables que vamos a necesitar para la fecha, para el sueldo, los apellidos y el nombre. Vamos a hacer el tree, una variable string para la consulta. Posteriormente, en la siguiente línea de código va a ser la consulta. Y ya después de ahí ponemos un getText. Lo que estamos indicando en esa consulta que vamos a seleccionar todos los campos de la tabla trabajadores con un saldo igual al que se ha capturado del txt sueldo. A continuación trabajamos con el result set y vamos a ejecutar la consulta. Trabajamos dentro del while para obtener cada uno de los registros que tiene esta tabla. Es importante mencionar que las palabras que están entre los paréntesis y comillas, por ejemplo nombre, posteriormente va a ser apellidos, sueldo y fecha, son los campos que tenemos en la base de datos que ya creamos en Access. Estos campos tienen que ir escritos igual de la misma manera, si no nos va a arrojar un error al consultar la tabla de trabajadores. Es decir, tienen que estar escritos tal y como están allá.
Bien, ya que estamos ahí, vamos a trabajar con la fecha. Y ya que terminamos con el while, vamos a vaciar el panel de texto, txt panel. Le vamos a agregar una cadena vacía. Aquí estamos vaciando el panel de texto. Posteriormente, vamos a introducir la cadena info en este txt panel con el método setText. Ahí tenemos info y en esta metemos la cadena info. Ya casi para finalizar vamos a cerrar el catch. En caso de que suceda un error nos va a mandar un hot option panel con un mensaje de diálogo con este texto. Error al consultar la tabla de trabajadores.
Y ahorita ya podemos ejecutar el programa. Y le damos un sueldo, por ejemplo 1000, le damos igual, hay un error al consultar la tabla de trabajadores. Y vamos a verificar cuál es el error. Aquí en los campos tenemos el apellido, es apellido, le quitamos la S. Y pues vamos a ejecutar otra vez. Ponemos 1000 igual. Francisco López efectivamente tiene un sueldo igual a 1000 pesos. Después podemos usar el signo mayor, pero eso no ha sido programado todavía. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, pues le damos en eventos, en Action Performer. Bien, pues el código es prácticamente igual al anterior, así que podemos usar copiar y pegar. Solamente vamos a indicar dónde vamos a hacer el cambio. Copiamos todo lo del procedimiento bueno, todo el Action Performance del botón igual. Le damos en copiar. Y ahora nos posicionamos ahí, en pegar. Y lo único que tenemos que cambiar es la consulta, solo un signo. Entonces, como aquí los trabajadores va a ser con sueldo igual en el anterior, a este le pondremos sueldo mayor, solo el signo mayor. Ya tenemos para los trabajadores mayor a la cantidad que introduzcamos en el txt sueldo. Posteriormente vamos a programar el botón menor que. Esto va a ser de forma en que nos muestre los trabajadores que cobren menos de la cantidad introducida en el cuadro de texto. Este también podemos pegar, va a ser el mismo código, solamente hay que hacer el mismo cambio. Bien, ahí le colocamos menor. Bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, a hacer a mejorar esta aplicación. Vamos a escribir un nombre, una etiqueta con la palabra nombre. Tenemos un cuadro de texto, un botón que se llama igual a y otro que contiene a. Le cambiamos el nombre a las variables. Vamos a cambiar el nombre al botón contiene. El igual va a ser btn nombre igual. Y el de contiene a va a ser btn nombre contiene. Bien, pues ahí lo tenemos.
Comenzaremos con programar el botón igual. Para ello hay que escribir el código. Bien, pues el usuario, estos botones funcionarán de la siguiente forma. El usuario introducirá un nombre a un cuadro de texto txt nombre. Si luego pulsa el botón igual, entonces aparecerán todos aquellos trabajadores que tengan exactamente dicho nombre. Si en cambio pulsa el botón contiene A, entonces aparecerán todos aquellos trabajadores cuyo nombre contenga la palabra que se haya escrito en el cuadro de texto. Lo que vamos a hacer es empezar a programar el botón igual a. Podemos copiar el texto y lo únicamente que le vamos a cambiar es en el where, el campo nombre, y vamos a poner el nombre igual. Y vamos a cambiar también el txt. Esto le pondremos txt nombre. Ya que lo tenemos, bien, entonces posteriormente podemos programar el botón contiene A. Bien, vamos a ejecutarlo. Le ponemos un nombre, por ejemplo Ana, igual a, y nos va a mandar el nombre, Ana Ruiz, con su sueldo y la fecha. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es programar el botón contiene A, de forma que el usuario escriba un texto en el cuadro de nombre, y al pulsar el botón contiene, aparezcan todos aquellos trabajadores cuyo nombre contengan el texto escrito. Por ejemplo, si el usuario introduce el texto AN, en el cuadro debe de aparecer el nombre Ana. Para ello programamos el Action Performance que contiene A. Es un código muy parecido al anterior, solo que tenemos que realizar una pequeña modificación. Entonces lo vamos a pegar. En el área de la consulta le vamos a cambiar únicamente el campo, que va a ser nombre. Vamos a utilizar un like. Y vamos a obtener desde el cuadro de texto el valor o la palabra introducida por el usuario.
Buscamos un error. Bien, ahora ya podemos ejecutar el programa. Le damos una parte de un nombre. Le damos en contiene. Vamos a hacer una modificación más. Acomodamos los botones. Ahora vamos a hacer una mejora. Vamos a introducir fecha.
vamos a agregar un cuadro de texto. Posteriormente un JLabel. Este lo podemos copiar. Y vamos a agregar un JTextField más. Le vamos a cambiar el nombre a las variables. Van a ser txtdía, txtmes, posteriormente txtaño, año. Al botón anterior le vamos a poner btn anterior. Y al de después, btn después. Vamos a programar el evento de anterior. Vamos a su action performing. Y en esta parte vamos a pegar el código que hemos venido manejando porque va a ser el mismo. Simplemente le vamos a hacer unos cambios en la consulta. Ahí le vamos a cambiar, le vamos a poner el campo fecha y el signo menor. Vamos a poner una almohadilla. En la siguiente línea vamos a poner consulta es igual a consulta más la fecha introducida en cada uno de los cuadros de texto, que va a ser el de txtmes, txtdía y txtaño.
Bien, ahí tenemos un error, hay que modificar. Es el punto y coma fuera de la comilla. Bien, pues ahí lo tenemos. Hay que prestar mucha atención al código remarcado, bueno, el código que acabamos de escribir. En él se construye una consulta que permite mostrar a aquellos trabajadores cuya fecha de entrada a la empresa sea anterior a la indicada de los cuadros de texto. Esto se consigue concatenando varias cadenas, se indican este, en diferentes líneas para poderlo apreciar de manera mejor. Hay que recordar que para Access entender las fechas al hacer la consulta SQL es necesario indicarlas en el formato mes, día y año. Y por otro lado recordar que las fechas deben estar rodeadas por almohadillas. Ahora ya podemos ejecutar el programa y probar al introducir una fecha en las casillas correspondientes. Utilizar el botón anterior, así como también, sí, únicamente el botón anterior. Y observar cómo aparecen los trabajadores que entraron antes de la fecha indicada. Bien, pues ahí tenemos el programa. Vamos a introducir una fecha. Vamos a introducir 1/7 del 2003. Pulsamos en anterior y efectivamente aparecen dos trabajadores. Bien, cerramos. Ahora vamos a programar el botón después. Al pulsar este botón se mostrarán los trabajadores que hayan entrado antes de la fecha indicada en los cuadros de texto. El código es prácticamente igual al del botón anterior. Podemos copiarlo. Bien, aquí nos posicionamos. Vamos a pegar el código. Lo único que vamos a cambiarle es el signo. Ahí está menor. Le vamos a poner mayor que. Ya una vez hecho esto, vamos a ejecutar el programa. Ampliamos el cuadro de texto, ahora sí lo ejecutamos. Bien, introducimos esta fecha, le ponemos anterior. Ahora nos aparecen dos usuarios, dos trabajadores y después nos aparece uno, efectivamente tiene el correcto funcionamiento. Es así como concluimos el funcionamiento de este programa.